Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 3 de clases virtuales en el curso de geometría en el tercer trimestre. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde a circunferencia, donde hemos desarrollado los ejercicios aplicando teoremas de Poncelet, teorema de Pitot, teorema de Steiner, propiedades fundamentales como el radio con la tangente, propiedad de las tangentes, que estas son congruentes. Vamos a continuar con la segunda parte, que corresponde a ángulos en la circunferencia. Explicaré la teoría, la cual es importante para resolver correctamente los ejercicios. Muy bien, entonces iniciemos. Son aquellos ángulos que se relacionan con la circunferencia por su ubicación. Además, se sabe que la medida de los ángulos y los arcos de la circunferencia cumplen con determinadas ecuaciones o fórmulas. ¿Cuáles son estos ángulos? Tenemos ángulo central. Es aquel ángulo cuyo vértice es el origen, es el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios cualesquiera. Ahí está. El ángulo AOB es central, donde OA y OB son radios y OB es el centro de la circunferencia. AB es un arco, ¿no? Ahí está, con una variable alfa. Y en todo ángulo central se cumple que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco AB, que esto es alfa. Luego tenemos el ángulo inscrito. Es aquel ángulo formado por dos cuerdas cuyo vértice es un punto de la circunferencia. Aquí está el ángulo ABC inscrito, ¿no? Donde AB y BC son las cuerdas y el punto B perteneciente a la circunferencia. Luego, para todo ángulo inscrito se cumple que el ángulo ABC, que es beta, es igual a la medida del arco AC sobre 2, o también 2 veces la medida del arco del ángulo ABC es igual al arco AC, ¿no? Al arco comprendido en este caso. El ángulo beta, su arco, que será 2 beta, ¿no? Ángulo inscrito. Su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Muy bien, luego tenemos el ángulo semi-inscrito. Es aquel ángulo que está formado por una recta tangente a la circunferencia y una cuerda que pasa por el punto de tangencia. Sea la recta L tangente, B es el punto de tangencia, aquí está, y BC es una cuerda. El ángulo ABC, θ, además, BC es el que determina la cuerda en la circunferencia. El ángulo ABC es igual al arco BC sobre 2. Y 2 veces el ángulo ABC es igual al arco BC. Y esa tangente, cuerda, ángulo θ, siempre el arco es el doble de su ángulo, ¿no? El arco es el doble de su ángulo. Muy bien, continuamos con el ángulo interior. Es aquel ángulo que está formado por dos cuerdas secantes que se cortan en un punto de la región interior de la circunferencia, un punto aquí, E, donde X es el ángulo interior que es igual a la semisuma de sus arcos comprendidos alfa y beta. Arco AB más el arco CD sobre 2, ¿no? Esto es el ángulo interior, la semisuma de sus
cuerdas. Muy bien, continuamos con el siguiente, que es el ángulo exterior. Aquel ángulo que está ubicado en la región externa de la circunferencia, ¿no? Y pueden ser dos secantes o una tangente y una secante, o también dos tangentes. El ángulo exterior X es igual a la semidiferencia de sus arcos, alfa menos beta sobre 2, el arco mayor menos el arco menor sobre 2, ¿no? Igual a KX es igual arco AB menos AC sobre 2. Aquí está formado por una tangente y una cuerda, ¿no? Este es el ángulo exterior, ¿no? En P. Por la intersección de dos rectas secantes a la circunferencia, X alfa menos beta sobre 2. Por la intersección de dos rectas tangentes a la circunferencia, también aquí X es igual a la semidiferencia de sus arcos, pero aquí existe una propiedad, ¿no? Que X más beta es 180 grados siempre y cuando A y C sean puntos de tangencia, ¿ya? Esto se aplica cuando son puntos de tangencia. Muy bien, continuamos con el siguiente. Propiedades, ¿no? Ahí está la que he mencionado de un ángulo exterior X más Y 180, ¿no? Arco más ángulo siempre y cuando sean tangentes. Si AB es igual a CD, entonces los arcos comprendidos también son congruentes. Si AB paralelo con CD, entonces el arco AB es igual al arco CD, o PQ, ya esta tangente es paralela con AB, entonces el arco AT es igual al arco TB. En toda circunferencia, aquí tenemos, estas son circunferencias tangentes en un punto B. X es igual a Y siempre y cuando los arcos BC y AB tienen la misma medida. Si T es un punto de tangencia, allí tenemos el ángulo Y, y el ángulo A es X, X es igual a Y. En las circunferencias secantes congruentes, los arcos AMB y ANB también tienen la misma longitud. Practicamos, a ver aquí en la figura MN es paralelo con AT y CD es igual a DA. Calcula la medida del arco NP, el arco NP. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Primero, aquí tenemos lo que nos piden hallar, le asignamos una variable X. Aquí no me dan ningún ángulo, le colocas una variable alfa. Este será 2 alfa, ¿no? Por ángulo inscrito es el doble de su ángulo, ¿no? Ángulo inscrito. El arco es el doble, 2 alfa. Luego, aquí sí tenemos lo que es un ángulo de 90 grados en D. Entonces, si esto es alfa, el otro será 90 menos alfa, ¿no? 90 menos alfa más alfa es 90. Ya después de esto, aquí como MN y AT son paralelas, acá MN y AT son paralelas, los arcos comprendidos son iguales. Si aquí es 2 alfa, el otro también será 2 alfa. Ahí está. Los arcos comprendidos. Luego, como CD es igual a AD,
CD igual a D. Esto sería tienes aquí una recta perpendicular en su punto medio. Entonces estos ángulos serán congruentes, ¿no? Estos ángulos alfa, alfa. Entonces por ángulo inscrito esto será 2 alfa. Por ello ahí dice el arco CM es igual al arco MT 2 alfa. ¿Ya? También porque esta es una mediatriz, ¿no? Y actúa como una bisectriz aplicando dicho teorema. Aquí el ángulo A, que es 90 menos alfa, es un ángulo externo. Entonces el ángulo externo, 90 menos alfa, es igual a todo esto que es X más 2 alfa menos 2 alfa más 2 alfa 4 alfa. Entonces aquí sobre 2. Recuerda que el ángulo exterior es la semidiferencia de sus arcos y estas son secantes, ¿no? AP y AT. Son rectas secantes. Aquí sería 90 por 280 menos 2 alfa es igual a X más 2 alfa menos 4 alfa. Los 4 alfa aquí, 2 alfa menos 4 alfa menos 2 alfa con el menos 2 de acá se elimina y el valor de X será 180 grados, ¿no? Aplicando propiedad del ángulo exterior. Continuamos con otro ejercicio. De la figura calcula X si O es centro. Ya, si O es centro, ya aquí tenemos AB, que es el diámetro. Ya también tenemos aquí el ángulo en C, el ángulo X. Me dicen que estos arcos EF y DA son congruentes. Entonces, si recordamos las propiedades de rectas paralelas, ¿ya? Y sus arcos son, o si tenemos arcos congruentes, sus arcos son paralelos, sus cuerdas son paralelas. Arcos congruentes, sus cuerdas son paralelas. O sea, DE es paralelo con AF, por ello estamos trazando aquí, se traza una recta auxiliar AF. Ya, ahí está. Y con ello también podemos decir que X será igual a este ángulo que se le asignó alfa por propiedad de rectas paralelas, que estos ángulos serían correspondientes, ¿no? Recuerda, ángulos formados por rectas paralelas son congruentes, están los correspondientes, también tenemos conjugados, tenemos alternos, entonces estos son congruentes. Luego, esta es una semicircunferencia, donde AB sería su diámetro. ¿Ya? Entonces, si es una semicircunferencia, su arco mide 180 grados. ¿Ya? Y por ángulo inscrito, la mitad sería el ángulo comprendido. El valor de X o de alfa, en este caso, es 90 grados. Siguiente ejercicio, en la figura calcula X si O es centro. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados de 90. Por ángulo central, eso también sería 90. Su arco, AB, 90 grados. Por ángulo inscrito, 45. Luego, por la propiedad, 45 más X es igual a 30 más 90. Y desarrollando esto, el valor de X es 75 grados, ¿no? Allí se ha aplicado ángulo inscrito, ángulo central y la propiedad, ¿no? De la corbatita Michi. Muy bien, el valor de X es 75. Hasta aquí hemos finalizado con esta primera parte de ángulos en la circunferencia, donde hemos visto las clases, sus fórmulas y ejercicios.